En la clase pasada nosotros vimos que existen las sustancias, ¿verdad?, reales y las ideales. Por supuesto, las ideales no existen, ¿verdad?, pero se asemejan y cumplen ciertas fórmulas que ustedes ya lo conocen: Gay-Lussac, Boyle-Mariotte y la ecuación general de estado. Todo eso se refiere a gases ideales, porque cumplen esa condición, ¿verdad? En cambio, los gases reales, ¿verdad?, a los que le llamamos gases reales, no cumplen ninguna ecuación, no cumplen ninguna ley, vamos a decir así, y para eso están las tablas termodinámicas. Las tablas termodinámicas que nos van a ir dando las condiciones, los parámetros de sus, o sea, los valores de sus parámetros. Los valores de los parámetros. Muy bien, entonces vamos a entrar ya a ver lo que es la sustancia, propiedad de una sustancia pura y sustancias reales. Correcto. Vamos a tratar, por ejemplo, del agua, ¿verdad?, que es el más común, digamos, entre las sustancias reales. El agua tiene un comportamiento que seguramente ustedes ya conocen algo del agua, ¿no es cierto? Algo deben conocer. Me supongo que han de conocer la fórmula química H2O. Y a su vez, supongo que han de conocer que el agua hierve a 100 grados aquí en Paraguay, pero en otro lado hierve a otra temperatura, como ser, por ejemplo, en Bolivia, el agua hierve a 97, 98 grados. ¿Por qué razón? Porque depende de la presión atmosférica. Muy bien. Vamos a hacer un poquito de historia. En un principio los investigadores, los pioneros de la termodinámica, encontraron 3 parámetros para poder identificar una sustancia, el estado de una sustancia. Entonces, hasta hoy día se tienen en cuenta esos 3 parámetros fundamentales. Esos 3 parámetros fundamentales son presión, volumen y temperatura. Y aquí vamos a ver una maqueta. Esta maqueta, tenemos el eje de presión, el eje de volumen y el eje de temperatura. Y según como yo varíe esos parámetros, la sustancia se traslada de un punto a otro sobre esta superficie. Acá lo vemos, en esta parte azul vemos sólido y vapor. Esta parte verde vemos vapor. Esta parte naranja vemos líquido más vapor. La parte amarilla vemos líquido. La parte celeste vemos sólido y líquido. Y esta parte que es un poco granate vemos sólido. Y entonces vamos a entender de qué se trata esta superficie termodinámica. La superficie termodinámica hay que entender bien, ¿verdad? Son, vamos a decir así, el lugar geométrico de los parámetros de una sustancia en la cual esa sustancia puede existir. Entonces, como los investigadores hicieron muchos ensayos, siempre les daba los mismos resultados. Por lo tanto, ellos pudieron confeccionar esta superficie que identifica a cada punto donde se conocen los 3 parámetros: presión, volumen y temperatura. Entonces quiere decir que si yo varío alguno de esos parámetros, de un punto de esta superficie se va a trasladar a otro punto de la misma superficie. No va a salir afuera ni no va a entrar adentro. Porque si sale afuera o entra hacia adentro, quiere decir que esa sustancia no existe. Porque para eso se hicieron los ensayos. Entonces,
Para que exista esa sustancia tiene que estar, los parámetros tienen que estar sobre la superficie termodinámica. Y en termodinámica podemos decir que todas las sustancias, líquidos y gases, tienen una superficie termodinámica muy parecida, solo que los valores de los parámetros cambian. ¿Correcto? Entonces, vamos a analizar como ejemplo el agua. Y vamos a tener acá nuestra maqueta. Voy a dejar acá un ratito. Y voy a hacer unos dibujos rápidamente para hacer un pequeño ensayo. Vamos a hacer un pequeño ensayo para comprender más todavía. En la página 18 de nuestro apunte, vamos a tener Profe, así. ¿Qué cosa? algunos compañeros no pueden ingresar. Ya le voy a ¿Tiene que admitir. aceptar o qué? Ya, ahí le estoy admitiendo. ¿Ya está? ¿Ya Aparte está? sale un poco borroso. No me pasa a mí nomás. ¿Ahora? Ahí está claro, profe. Ahí está claro. Sí, suena un poco borroso, profe. Ya enseguida se va a normalizar. ¿Cómo hago para ver toda la pantalla completo? El tuyo más, profe. Bueno, yo no sé. No sé, tu Tenés que computadora. anclar, amigo. En los 3 puntitos, compañero, y dice anclar, y allí podés darle No clic sé. y ya te va a salir toda la pantalla. En el extremo derecho superior de. Hay tres puntitos. Teclado de marcado, poner en espera de efectivar video, más me aparece a mí. Donde en los cuadritos de abajo, compañero, en la barra de abajo, donde está el cuadrito del profe, donde está proyectando, tenés que tener 3 puntitos. Hace clic en los 3 puntitos y dice la palabra anclar, volvés a hacer clic y ya te va a salir en tu pantalla. Te explico un ratito. Tenés que colocarte encima del profesor, le das un clic derecho y ahí le apretas anclar y ahí ya vas a ver solamente el video del profesor. Yo estoy de mi teléfono y yo pongo al lado de este puntito está en rojo, el cuadrado rojo, están los 3 puntitos, yo le doy clic ahí, me dice poner en espera, desactivar video entrante, teclado de marcado nomás me dice, nada más me dice eso nomás. No, Mira, tenés que apretar mira, la viejo, mira, pantalla del espera, profesor. espérate a explicar. Selecciona en la parte de la pantalla del profesor, mantener apretado y ahí te va a salir anclar. Y le das anclar y te aparece en pantalla completa. Ahí sí, ahí. Gracias, compañero. Dale. Así, gracias. Bueno. Muy bien. Vamos a seguir explicando algo más referente a nuestra maqueta, ¿verdad? Vamos a decir que aquí tenemos una línea recta entre la parte naranja y la parte azul. En la parte naranja dice líquido más vapor y la parte azul dice... ¿Puedes acercarte más, por favor? La parte naranja dice líquido más vapor y la parte sólido más vapor. Cierre su micrófono. Bueno, entonces,
desde esa línea para abajo, en este sentido, la parte azul corresponde a resistencia de materiales porque es la parte de sólidos. Y de la línea para arriba ya es termodinámica, porque se refiere a líquidos y vapores. Entonces, nuestro estudio corresponde aquí, en esta línea. Y esa línea se llama línea triple, porque puede coexistir sólido, en esta partecita, líquido y vapor, en esa línea. Entonces, si yo a esta maqueta lo pongo así, voy a tener el eje de temperatura y el eje de presión, ¿verdad? El de volumen no voy a poder identificar, no voy a poder ver. Si le pongo así, ahí voy a ver el eje de volumen y el de temperatura. El de presión va a estar aquí y no lo voy a poder ver. Voy a tener un punto, nada más que un punto. Ahí va a estar. Este va a ser temperatura y este va a ser volumen. Ahí. Y nuestro estudio comienza acá, para arriba. Muy bien. Entonces, según como yo le mire a esta maqueta, voy a tener los diferentes diagramas en 2 dimensiones. El que más se usa es temperatura-volumen. Temperatura-volumen. Muy bien, ahí ya lo tenemos entonces, el diagrama temperatura-volumen. Se ve bien esto, ¿verdad? Profe, hay compañeros que aún no pueden ingresar. Disculpa, Ya le voy a decir. porque escriben en el grupo y todo eso. Ya están adentro. Ya está usuario. Liz Gómez creo que falta. Y no le accede, no sé qué. Escuchen una cosa. Cada uno de ustedes ponga su nombre, porque si dice ahí desconocido, yo no le puedo habilitar. Puede que estén hackeando. Pongan sus nombres. Hay uno que dice ahí con unas iniciales y yo no sé quién es. Entonces, Betty, Camila, Carlos Benítez, ahí están. Vamos a poner cada uno nuestro nombre para poder ingresar. Además, para la asistencia, yo no puedo saber quién es, qué sé yo, Trueno. Hay uno que pone Trueno. Bueno, seguimos. Acá tenemos el diagrama en 2 dimensiones, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño ensayo, un pequeño experimento. Para eso entonces voy a poner una sustancia aquí en este recipiente y acá voy a tener líquido comprimido. Y vamos a suponer que ese líquido esté a 15 grados, a la presión atmosférica, ¿no es cierto? Vamos a borrar este peso, vamos a suponer que es la presión más el peso del émbolo, tenemos la presión atmosférica. Si a esta sustancia líquida yo le aplico calor, ¿verdad? Esta sustancia se va a modificar, ¿no es cierto? Se va a modificar. Entonces, para hacer nuestro ensayo,
vamos a conocerle mejor todavía a nuestra maqueta. Vamos a conocerle mejor a nuestra maqueta. ¿Qué voy a hacer? Acá tengo el eje de temperatura, el eje de volumen y el eje de presión. Entonces acá en el eje de presión voy a marcar la altura en donde corresponde a la presión atmosférica. A la presión atmosférica. Y voy a agarrar un serrucho y voy a cortar esta maqueta. Voy a cortar la maqueta a la altura de la presión atmosférica. Ese corte me va a dar una línea de este porte. Así, 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 así y así. Entonces, si yo miro en el diagrama que temperatura, volumen, voy a tener, ya ven, aquí voy a tener así, así y así. Esa va a ser la línea de intercepción del plano del serrucho con la maqueta, Entonces, en este diagrama, yo puedo decir que todos los puntos atmosféricos, todos los puntos de esa línea tienen la misma presión que es la presión atmosférica. ¿Está claro? A esa línea se le llama isóbara. Iso viene de igual y bar de presión. Entonces, toda esa línea más oscura tiene la misma presión que es la presión atmosférica. Muy bien. Vamos a identificar aquí el punto A. Ese punto A está en líquido, aquí. Y vamos a decir que esta temperatura es 15 grados. 15 grados. Acá pusimos luego 15 grados. Si yo le inyecto calor, este líquido va a aumentar su volumen. Miren ustedes que subió un poquitito más el émbolo. Subió un poquitito más el émbolo. Ese va a llegar a este punto. Esto le vamos a llamar A esto le vamos a llamar B. Muy bien. Y acá voy a tener lo que se llama líquido saturado. Líquido saturado. Y eso ocurre a 100 grados. ¿Qué le pasa al agua a 100 grados centígrados a la presión atmosférica? Empieza a hervir. Se empieza a evaporar. ¿No es cierto? Entonces, aquí llega a este punto y a partir de ahí, si yo le sigo inyectando calor, su temperatura no va a subir. No va a subir. Va a permanecer constante. Miren, temperatura constante. Pero ¿qué pasa? Que a partir de ese punto va a empezar a haber una mezcla de parte líquida y parte vapor en este tramo. Parte líquida y parte vapor. Su temperatura no varía. No varía. Entonces, vamos a identificar el punto C. Y acá vamos a tener líquido y vapor. Y vapor. Muy bien. Ese punto C, vamos a suponer que esté por acá. Por ahí. Como ven ustedes, el volumen va aumentando a medida que le inyecto calor. Miren ustedes acá volumen A, aquí volumen B, volumen C. Va aumentando su volumen. Acá se mide el volumen. Entonces, si a esta mezcla yo le sigo inyectando calor, esa mezcla va a llegar a un punto que se va a llamar el punto D. Aquí, donde voy a tener vapor solamente.
vapor saturado. En ese punto, en el punto D, ya no hay más líquido, ya no hay más líquido. Como ven ustedes, el punto D aumentó su volumen, aumentó su volumen. Muy bien, si a ese vapor saturado yo le sigo inyectando calor, ese vapor saturado va a llegar hasta esta posición que se llama vapor recalentado. Recalentado. Y ese punto va a ser el punto E. El punto E. Vamos a suponer que esté por acá. E. ¿Ya ven? Su volumen siguió aumentando. Ustedes escucharon que en todos estos procesos, esta seguidilla de procesos, yo le inyecto calor, le inyecto calor, le inyecto calor. Se dieron cuenta que acá, esta parte, este primer calor que yo le inyecté, varió su temperatura. Varió su temperatura. Por lo tanto, en esa parte se llama calor, calor sensible. Porque se siente la variación de temperatura. Desde el punto B al C y del C al D, no se siente la variación de temperatura porque está a temperatura constante, a 100 grados. Ahí es el calor. Calor latente. Sí, señorita, qué bueno. Calor latente. Muy bien. Y finalmente, del punto D al punto E, yo me doy cuenta que aumentó otra vez su temperatura, por lo tanto, acá se vuelve a llamar calor sensible. Calor sensible, porque se siente la variación de temperatura. Muy bien, acá vemos entonces en este pequeño experimento que hemos hecho ahora. Profe, sí. Consulta. Ahí donde vuelve a existir un calor sensible, ¿en cuánto varía la temperatura? Porque, ahí lo que me confunde un poco. Y no te puedo decir cuánto varía, es esquemático nada más. Estamos hablando del comportamiento. Yo no te puedo decir qué temperatura, según el volumen, según la masa, según muchos parámetros que vamos a ir viendo. Yo con esto te estoy explicando qué es lo que ocurre. ¿Qué le ocurre a la sustancia? Nada más que eso. Cuando hagamos algunos ejercicios, ahí sí vamos a saber cuántos grados subió. ¿Está? Perfecto. Ahí vamos a saber. Es lo mismo que te diga en una sala, en un teatro hay 100 personas y se cortó la luz y el aire acondicionado dejó de funcionar. Dejó de funcionar. ¿En cuántos minutos la temperatura va a llegar a 40 grados o a 30 grados? Eso vamos a ver hacer también. ¿Estamos? Muy bien. Vamos otra vez a nuestro ejercicio acá. Vemos que el comportamiento del agua es de esta manera y de cualquier otro líquido, ¿verdad?, que se utiliza en termodinámica también tiene un comportamiento muy similar. Fíjense que el agua a presión atmosférica llega a 100 grados. El freón a presión atmosférica a 7 grados. 7 grados ya hierve. Entonces, es ahí donde el ser humano, el hombre y la mujer también, utilizan estos principios, estos conceptos para poder tener bienestar, para tener confort. Se utiliza el freón o el amoníaco para el aire acondicionado. Se aprovechan las propiedades de las sustancias. ¿Ok? Ya cuando lleguemos a refrigeración vamos a saber bien qué es lo que ocurre. Por ahora vamos a aprender de esta manera.
Entonces, voy a cambiar un poquito más este. Muy bien. A esta línea curva se lo llama campana, la campana de Gauss. Ahora bien, voy a agarrar la maqueta. Voy a agarrar la maqueta y el serrucho, y voy a serruchar la maqueta en un valor menor que la presión atmosférica. Este eje de presión está todo graduado. Entonces, voy a serruchar por debajo del valor de la presión atmosférica. Entonces, al serruchar, voy a tener una línea, fíjense ustedes, ahí. Acá voy a tener A', B', C', D' y E'. Ahí voy a tener la línea isóbara a un valor menor que la presión atmosférica. Y ustedes se dan cuenta, si la presión atmosférica si la presión que estoy trabajando es menor que la presión atmosférica, evidentemente el líquido que está a 15 grados, para que empiece a hervir, va a hervir a una temperatura menor que 100 grados. Menor que 100 grados. Va a hervir a una temperatura menor que 100 grados. Esto es lo que ocurre en La Paz, Bolivia. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica de ellos es menor que nuestra presión atmosférica. Ellos están a una altura sobre el nivel del mar muy por encima nuestro. Nosotros estamos acá en Asunción a 100, 150 metros sobre el nivel del mar. Y en La Paz hay lugar, el Alto se llama un lugar que está a 5.000 metros. 5.000, y nosotros estamos a 100 metros. El nivel del río Paraguay está a 60 metros sobre el nivel del mar. Entonces, vemos que el agua hierve a una temperatura menor. Si yo agarro la maqueta y serrucho por encima de la presión atmosférica, voy a tener este otro gráfico. Quiere decir que el agua va a hervir a una temperatura mayor que la presión atmosférica. Cuando la presión atmosférica es mayor, cuando la presión de trabajo es mayor que la presión atmosférica, el agua hierve a una temperatura mayor que 100 grados. Muy bien. Este es el concepto que hemos aprendido ahora. Y vamos a dar un ejemplo bien clarito, para que todos ustedes puedan aplicar. El radiador de un auto. El radiador de un auto, ¿para qué sirve? Para disipar calor, para disipar el calor del motor. Muy bien. Si la tapa del radiador está flojo y está así por caerse, evidentemente que la presión del agua que está dentro del radiador está a la presión atmosférica. Entonces el agua, cuando llega a 100 grados, va a hervir. Y si hierve, se evapora. Se evapora y se va al medio ambiente. Y el motor se queda sin agua. Y ahí, chao motor. Entonces, la tapa del radiador debe estar bien apretado para que la presión de trabajo esté por encima de la presión atmosférica y el agua no hierve a 100 grados. No hierve. Entonces el agua se queda dentro del radiador, circula, se disipa el calor. Evidentemente hay que tener cuidado, si se prende la lucita roja, hay que apagar el motor, ¿verdad? Antes de fundirlo. Pero es un aviso para que no se quede sin agua.
¿Está clarito? Profe, consulta. Sí, Lo que ocurre en la olla a presión es similar también, ¿verdad? es similar, similar, muy similar. El agua dentro de la olla a presión ya es todo vapor. Muy similar. Bueno, maravilla. Entonces, vemos cómo se comporta el agua y cómo se comportan otros líquidos, ¿verdad? Con este dibujito y este experimento que hemos hecho. Por supuesto que si yo tuviera en un recipiente vapor recalentado y dejo que el calor salga, que el calor salga de ese recipiente, entonces ese vapor recalentado va a bajar su temperatura. De E va a pasar a D. Si le sigo quitando calor, le sigo quitando calor, del punto D va a pasar al C y después del C al D. Aquí, en el punto D, ya va a empezar a aparecer algunas gotitas de agua. Y después cada vez ya va a haber más agua y en el punto D ya va a haber totalmente agua. Ya no va a haber más vapor. Y después si le sigo quitando, voy a tener líquido comprimido. Y si le sigo quitando calor a ese líquido, si le sigo quitando calor, va a aparecer sólido, acá en la parte celeste. Va a aparecer sólido. Si le sigo quitando calor, ya va a aparecer en esta zona granate, que ya va a ser hielo, en esta zona granate, en la dirección del serrucho. ¿Qué tal, Pio? ¿Estamos? Sí, profe, estamos bien. Profe, Sí. hay compañeros que quieren unir y no pueden. Desconocido, dice usuario desconocido. No sé quién es. Que ponga su nombre. Bueno, Bueno, vamos a estudiar un poquito más este dibujo que está acá. Dijimos que esta línea se llama la curva de Gauss o campana de Gauss. Todos los puntos que están sobre la campana, ¿verdad? Desde la punta mismo hacia la izquierda pertenece al líquido saturado y de la punta mismo a la derecha es vapor saturado. Vapor saturado. Y vamos a decir qué es lo que es la temperatura de saturación. En el apunte está bien clarito todos estos términos. Es cuestión de ir mirando y mirando el dibujo. Presión de saturación, líquido saturado, líquido, etcétera, etcétera. Un ratito. Sí. Vapor saturado seco, vapor saturado, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, vemos que esta es la línea de la campana y todo lo que está a la izquierda es líquido saturado y a la derecha vapor saturado. Vamos a definir un poco con nuestras palabras qué es un líquido saturado. Un líquido saturado es un líquido que a una cierta presión soporta la máxima temperatura antes de convertirse en vapor. El líquido saturado es un líquido que soporta la máxima temperatura antes de ir convirtiéndose en vapor. ¿Y qué es un vapor saturado? Vapor saturado
Es un vapor que soporta la mínima temperatura antes de convertirse en líquido. Lo contrario. ¿Eh? ¿Qué es un vapor saturado? Es un vapor que soporta la mínima temperatura antes de convertirse en líquido. Porque si al vapor le disminuyo, le quito calor, va a llegar hasta aquí. Y de ahí la temperatura va a permanecer constante y se va a ir convirtiendo en líquido. Lo contrario ocurre del otro lado, cuando le inyecto calor. Se comprende bien esto, ¿verdad? Estos conceptos es fundamental para entender. Profe, ¿puedes volver a repetir pausadamente, por favor? Bueno, vamos a decir que vapor saturado. ¿Qué es vapor saturado? Perdón, ¿qué es líquido saturado acá sobre este lado? Líquido saturado es un líquido cualquiera que soporta la máxima temperatura antes de convertirse en vapor. Porque el líquido, yo le agrego calor y va subiendo su temperatura. Y va a llegar hasta acá. No va a subir más su temperatura. Entonces soporta la máxima temperatura antes de convertirse en vapor. ¿Y qué es un vapor saturado? Acá está el vapor saturado. Es un Soporta vapor, también una máxima también soporta ahí, para poder convertirse en más vapor, no sé. ¿Puede no, ser? acá yo tengo vapor, en cualquiera de estos puntos, vapor. Ujú. ¿Y qué es lo que hago para llegar a vapor saturado? Le disminuyo la temperatura, le quito calor. Lo contrario. Lo contrario. Entonces, vapor saturado es un vapor que soporta la mínima temperatura, mínima, antes de convertirse en líquido. Perfecto. Ahora sí, ya. Comprendo. Maravilla. Esos conceptos tienen que estar bien claritos, ¿viste, pa? ¿Viste, pa? Que así se entiende bien y no hay problema. Muy bien. Ahora vamos a ver un nuevo parámetro. Volumen específico. El volumen específico es el cociente entre el volumen y la masa. Entre el volumen y la masa. Entonces, este es un concepto, o sea, un parámetro que vamos a usar mucho nosotros en termodinámica. Recuerden ustedes que densidad, voy a poner acá, densidad es la recíproca, o sea, 1 sobre volumen específico. Esto es igual a masa sobre volumen. Buenas tardes, profesor. Hola. Esos conceptos nosotros tenemos acá en el Ahí está en el todo. material de... ¿eh? Sí, señores, ahí está todo. Porque yo estoy hojeando en las últimas hojas, ¿verdad? Sería la 2021. Buscar la página 19. 18, 19 por ahí, compañero. 18 y 19. 18 y 19. Acá Sí. tenemos estos nuevos parámetros, ¿verdad? El parámetro volumen específico. ¿Eh? Muy bien. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Si esto está así mismo, está en el apunte, así que puedo borrar nomás o quieren sacarle una foto. Borrar nomás, profe. Bueno.
Correcto. El viento que hay, tremendo. Tremendo el viento. Sí, profe. Vale. Muy bien. Total el ciclo. Ahí tenemos otra vez un esquema de lo que le ocurre a una sustancia aquí en la faz de la Tierra. Si nosotros queremos calcular el volumen específico de esta zona corresponde a líquido. Vean ustedes, la maqueta es la parte amarilla. ¿Ven? La parte amarilla. Voy a cancherear un poquito y le pongo así. Este amarillo. Lo que está en la campana, es líquido más vapor. O sea, es una zona de mezcla. Es una zona de mezcla. Y lo que está después de la campana, esta zona es vapor recalentado. Correcto. Entonces, nosotros en nuestro diagrama, en este diagrama tenemos tres zonas. La zona de líquido, la de mezcla y la de vapor. Si nosotros queremos calcular el volumen específico de un líquido, Profe, evidentemente, sí. te pido un minuto, por favor, que verifiques otra vez, porque los compañeros insisten que ya pusieron su nombre para entrar a tu clase. Bueno, 2, 3 por ahí, sí. Correcto. Voy a mirar un ratito. Puedes verificar realmente, porque yo puse mi nombre al ingresar y no citaste mi nombre. Ahí está Lucas Galeano, está adentro. Rocío Zorrilla, adentro. Después, usuario desconocido. Hay 2 usuarios desconocidos. 3 usuarios desconocidos. Yo figuro en la lista, profe. ¿Cómo te llamas? Julio Morales. Y después voy a revisar. Ahora yo no puedo revisar. Ahora estamos dando clases. Julio Morales, voy a mirar que ya... Manuel Gavilán, de paso también. No, después nomás, después vamos a ver. No podemos hacer así. No podemos. Hay Luca Villarruel adentro. Elian González adentro. Rocío Zorrilla adentro. Luca Villarruel adentro. Hay 2 usuarios desconocidos. 2 usuarios ahora. Bueno, vamos a seguir. Vamos a poner el nombre y después vamos. Buscar otro método. No podemos buscar otro método de la presencia, profe. Ese ya no me corresponde a mí, estimado. Yo no puedo hacer esas cosas. Porque para eso yo realmente... Llamen ustedes a la facultad y pregunten si pueden, pero eso ya no me corresponde a mí. Yo encarecidamente les pido que me disculpen. Yo no puedo admitirle a un desconocido. Tiene que tener su nombre. Y eso es lo que te estamos diciendo, con los compañeros. Estamos poniendo al ingresar nuestro nombre, pero al final no aparece otra vez. Por eso es la discusión en el sentido de la asistencia. Porque tampoco te queremos culpar. Yo no te puedo decir ahora si vos estás o no estás. Porque tengo que mirar uno a uno y estoy dando clase. No puedo, pues. O por lo menos vamos a esperar hasta el final. Y después al final vamos a mirar. Dale, está entonces. Aunque sea Chapotander.
Dale, está, profe. Bueno. Muy bien. Volumen específico de la parte líquida es, yo puedo medir el volumen de la sustancia que hay en un recipiente y puedo medir la masa que hay dentro del recipiente. Lo mismo puedo hacer en un recipiente cerrado, ¿verdad? Puedo medir el volumen específico, que va a ser el volumen total del recipiente dividido la masa total de lo que hay dentro del recipiente. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero saber el volumen específico de una mezcla? El volumen específico de una mezcla yo no puedo saber así nomás. Entonces, para conocer el volumen específico de una mezcla, voy a aplicar una fórmula. Hay 3 fórmulas en la página 19. Voy a poner acá, página 19. Hay 3 fórmulas, pero nosotros vamos a usar una sola, que va a ser calidad, volumen específico de la parte gas, más 1 menos calidad por volumen específico de la parte líquida. Esa primera fórmula. Y vamos a explicar en qué consiste esto. Las tablas termodinámicas me van a dar valores que están sobre la campana. Entonces, me va a dar el valor del volumen específico de la parte gas, o sea, sobre esta campana. Y acá F corresponde a la parte líquida. La tabla termodinámica ya está confeccionada debido a todos los ensayos que hicieron los pioneros. Ahora bien, esta X, ¿qué es la X? X es un valor menor o igual a 1 y mayor o igual a 0. A esto se lo llama calidad o título. Calidad o título. En definitiva, es un número adimensional que me da la proporción de líquido y vapor que hay en una mezcla. La proporción de líquido y vapor que hay en una mezcla. Entonces, la calidad o título es un número que varía entre 0 y 1. Muy bien. Por otro lado, esa calidad está definido por la masa del vapor sobre la masa total. Entonces, acá también ya conocemos numéricamente cuánto vale la calidad. Y acá se utiliza en esta fórmula. Entonces, cuando hagamos un ejercicio, vamos a utilizar estos parámetros y vamos a poder entenderlo con mayor claridad. Por ahora decimos que la calidad o título es un número adimensional que en cierta forma nos da la proporción de vapor y líquido en una mezcla. Una mezcla de vapor y líquido. ¿No es cierto? En un recipiente podemos tener una parte líquida y otra parte vapor. Es así, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver en el apunte, fíjense ustedes, voy a borrar esto para poder hacer un ejercicio, un ejercicio modelo. Vamos a ver un ejercicio modelo para poder utilizar estas cuestiones.
Esto también está en el apunte bien definido, bien explicado. Ahí en la página 20 están los enunciados de los problemas. Entonces, vamos a hacer el ejemplo 3.3. 3.3. Y dice, un recipiente que tiene un volumen de 28 litros, un recipiente que tiene un volumen de 28 litros o 10 pies cúbicos. Entonces voy a dibujar acá el recipiente y acá voy a dibujar los valores que me da. Volumen igual, vamos a hacer en inglés, 10 pies cúbicos. Contiene 1,36 o 3 libras masa. O sea, la masa total es igual a 3 libras masa de agua líquida y vapor. O sea, es una mezcla en equilibrio. Y la presión es igual a 100 libras fuerza por pulgada cuadrada. Por pulgada cuadrada. Muy bien. Me pide calcular. Primero, volumen y masa de líquido. Y segundo, volumen y masa de vapor. Esas dos son las preguntas. Volumen y masa de vapor. Entonces, vamos a resolver este problema tranquilamente. Vamos a ver si utilizando este rojo. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, vamos a hacer el diagrama. El diagrama en esas dos direcciones. Acá voy a tener volumen y acá voy a tener temperatura. Y voy a dibujar la campana. Y voy a tratar de dibujar los parámetros que tengo acá. Vamos a suponer que la isóbara de 100 libras es esta. Presión es igual a 100 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Creo que dibujé un poquito mal. Recto tiene que ser. Ahí está. Muy bien. Iván Ayala, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Al decir que tiene una masa de 3 libras masa de líquido y vapor, me está diciendo que estamos en un punto dentro de la campana. Dentro de la campana. Entonces, nuestro punto en cuestión está aquí. Ahí, ese es el dibujo. Y me pide calcular el volumen y la masa de líquido y el volumen y la masa de vapor. Perfecto. Muy bien. Entonces, nosotros todavía no tenemos las tablas termodinámicas. Yo les voy a pasar a ustedes para la clase que viene. Les voy a subir en la plataforma unas tablas termodinámicas bien completas. Y les voy a mostrar cómo se usan esas tablas termodinámicas.
Por ahora, vamos a resolver el problema y yo les voy a dar ese dato. En los siguientes problemas ustedes van a buscar en la tabla, porque hay que saber usar las tablas termodinámicas. Muy bien. En primer lugar, acá yo tengo el punto en cuestión. Tengo el volumen total y tengo la masa total. Volumen total y masa total. Entonces voy a poner así, volumen específico de la mezcla. ¿A qué va a ser igual? Volumen total sobre masa total. Entonces, volumen específico de la mezcla va a ser igual a 10 pies cúbicos dividido 3 libras masa. Y esto es igual a 3,33 pies cúbicos por libra masa. Aquí ya tengo un parámetro que es el volumen específico de la mezcla. Muy bien. Entonces, según las tablas termodinámicas, según tablas, voy a tener el volumen específico de la parte vapor a esta presión es igual a 4,433 y el volumen específico de la parte líquida va a ser igual a 0,01774. Estos dos valores me da la tabla. Estos dos valores que corresponden, vamos a ver, este valor, volumen específico de la parte gas, le corresponde a este punto. Y este otro valor le corresponde a este punto. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a calcular en primer lugar cálculo de calidad. Cálculo de calidad. Profe, tu cámara sale medio borrosa de repente. ¿Será que falta una regulación? No te entendí nada. La cámara sale medio borrosa de repente. Ahí sí. ¿Ya? Súper, ¿Se arregló? gracias. Sí, señor. Bueno. Muy bien. Nosotros habíamos dicho que volumen específico de la mezcla es igual a la calidad por el volumen específico de la parte gas más 1 menos calidad por el volumen de la parte líquida. Yo conozco el volumen de la mezcla, volumen específico de la mezcla. Aquí está, acabo de conocer. Entonces, en esta ecuación, yo conozco conozco el del gas que me dio la tabla y conozco este del líquido que también me dio la tabla. Despejando, voy a tener que la calidad va a ser igual al volumen específico de la mezcla menos volumen específico de la parte líquida dividido volumen específico de la parte vapor menos volumen específico de la parte líquida. Me queda esta fórmula. Poniendo todos los valores que conozco, me da el valor de la calidad igual a 0,75. 0,75. Muy bien. Una vez que conozca la calidad, entonces yo puedo hacer que, como yo sé que la calidad también es igual a la masa del gas dividido en la masa total, de acá puedo sacar que la masa del gas va a ser igual a calidad por masa total. La calidad es 0,75 y la masa total es 3, ¿no es cierto? Entonces voy a llevar más hacia aquellos lados. Profe, no tiene unidad de medida eso. La calidad no tiene unidad de medida. Esto sí.
porcentual la calidad. La calidad es un número entre 0 y 1. 0,75. Entre 0 y 1. Ya ven, la calidad es la masa del gas sobre la masa total y de ahí despejo la masa del gas. Entonces, una vez que tenga la masa del gas, puedo decir que esto ya está. Masa del vapor o masa del gas. Para calcular la masa de la parte líquida, voy a tener la masa total menos la masa del vapor. Sencillo. Resto la masa total, que es 3, menos la masa de vapor, que es 2,25, y me da 0,747 libra masa. Esta es la masa de la parte líquida. Ya tengo este. Una vez que tenga estos dos, las masas de la parte de vapor y la masa de la parte líquida, puedo calcular el volumen, vamos a suponer, de la parte de vapor, ¿a qué va a ser igual? Nuestra fórmula, recuerdan que, ¿dónde puedo poner? Acá. Volumen específico es volumen sobre masa. Si yo quiero volumen, va a ser volumen específico por la masa. Entonces, volumen del gas va a ser la masa del gas por volumen específico del gas. ¿Estamos? Profe, yo no sé Sí. si a mí nomás se me colgó la pantalla porque está colgado tu proyección. No. A mí No, se me si colgó se mueve. también. No, si yo veo que se mueve. Se mueve mi imagen. Ahora se movió. Ahora sí, ahora sí. Sí. Sí, aún se mueve. Entonces, Se congeló. volumen del gas es volumen específico y esto me va a dar 9,99 pies cúbicos. Entonces ya tengo el volumen del gas o del vapor. Para conocer el volumen de la parte líquida, yo puedo hacer de dos maneras. La masa de la parte líquida por volumen específico de la parte líquida. O si no, volumen total menos volumen de la parte vapor. Cualquiera de esos dos me tiene que salir el mismo resultado. Y van a ver ustedes, esto me va a dar 0,01 pie cúbico. 0,01. Fíjense ustedes, el volumen del gas o de vapor 9,99 y el volumen del líquido 0,01. Quiere decir que el volumen de la parte líquida está por aquí nomás. Ese chiquitito es líquido y todo esto es vapor, de acuerdo a los datos, a los valores que me sale el ejercicio. ¿Comprenden? Acá utilizamos la calidad, volumen específico de la mezcla y así resolvemos el problema, de acuerdo a lo que nos pide. Nos Profe. pedía... Sí. Disculpame que te moleste otra vez. No. Yo no estoy viendo nada. Te juro que no. Ahí volvió. Lo que te pediría, profe, es si vos podés sacar una foto a tu pizarra o enfocar otra vez para que saquemos una foto bien del ejercicio, porque
se está tornando difícil esto, no es nítida la imagen. Y me están escribiendo compañeros también al privado del WhatsApp porque tenemos un grupo y en general es la situación. En general, vamos a ver. Ahí se ve. Ahí se ve. No, profe. Otra vez. Más o menos, profe. Mejor es por Zoom, creo que hagamos. Yo no veo nada. Porque por Zoom se veía mejor la clase pasada. Vamos a ver, vamos a ver. Este se cuela mucho. ¿Qué puedo hacer para que me agreguen al grupo de WhatsApp? Creo que el enfoque nomás en la cámara y la distancia nomás que está fallando. No, el tema de la cámara por la distancia que está nomás. El autoenfoque es el tema. Sí. Ya vamos a resolver eso. Ya vamos a resolver. Un ratito. ¿Qué tal ahí? Hola. Hola. Ahí sale mejor, profe. Ahí está bien. Sí, profe. Se escucha. Bueno, no se preocupen, me está llegando una nueva cámara de Amazon, una super cámara. Así que ya de aquí a poquito ya vamos a salir adelante. Qué buena onda, Bueno. profe. ¿Eh? ¿Qué me Qué decís? buena onda, digo. Y tenemos que hacer, hay que acostumbrarse ya, esto hasta diciembre va a ir esto. Bueno, el tema es sencillo, hay que conocer estos valores que me da la tabla termodinámica. La tabla termodinámica siempre me da valores sobre la campana, porque la tabla no sabe con qué porcentaje de líquido y con qué porcentaje de vapor yo voy a trabajar. Por eso la tabla me da siempre los valores de la campana y nada más. ¿Estamos? Bueno, resulta que tengo un corte, me hicieron una operación aquí encima del labio. Muy bien, si quieren sacarle una foto o sacarle una foto. Profe, ahí en la unidad de medida de mg sería gramo, kilogramo.
Acá. No, estamos en inglés. Estamos en inglés. Libra masa. Libra masa. Libra masa. Disculpe, gracias. Libra masa. Estamos en inglés. Entonces, ya le van a ir conociendo a estos de a poco. Fíjense, volumen específico del vapor. Esto, la unidad de medida es volumen sobre masa. Entonces es pie cúbico sobre libra masa. Esa es la unidad del volumen específico. Pie cúbico sobre libra masa. Además, esas unidades figuran en la tabla termodinámica que la clase que viene ya van a tener en su poder. Yo no pude escanear todo porque me llevó tiempo. Pero ya para la clase que viene le voy a poner toda la tabla termodinámica. ¿Estamos? Bueno, podemos borrar esto, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver otro ejercicio. Profe, hace tu gráfico en rojo y tus valores en negro, por favor. Se ve mejor el negro. Bueno. Muy bien. Vamos a hacer este ejercicio número ejemplo 3.4. No sé en qué página está. Está después del anterior. Dice el enunciado del problema. Se tiene un recipiente. ¿Cómo era que me dijiste el dibujo en negro? Sí, profesor, por favor. O no sé, o azul si tenés, pero el rojo es muy claro, profe. Se ve apenas. Bueno, voy a tratar después. No tengo más esto. Vamos a pedirle a la facultad que te envíe una caja. Por delivery. Urgente. Bueno. Dice, se tiene un recipiente. Ay, este no se ve nada tampoco. Ya ven, están todos secos. Se tiene un recipiente a presión. Eso quiere decir un recipiente rígido. O sea, volumen constante. Se tiene un recipiente de vapor, un recipiente de presión contiene vapor saturado. Vapor saturado. Vapor saturado. De freón a 60 grados Fahrenheit. Entonces, voy a poner acá temperatura 1 es igual a 60 grados Fahrenheit. Se le transmite calor. Se le transmite calor. Hasta que la temperatura llegue a 200 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la presión final? Ahí está. Muy bien. Vamos a resolver este problema. Tenemos el recipiente y dentro de él tenemos vapor saturado. Vamos a hacer el dibujo. El dibujo tiene que hablar
Ahí está. Se tiene vapor saturado a 60 grados. Vamos a suponer que este sea la isóbara, la presión 1, que yo no conozco. No conozco. Pero yo sé que esta temperatura es 60 grados Fahrenheit. 60 grados. Y vapor saturado, dice, la sustancia que estoy estudiando está ahí. Este sería el estado 1, el estado inicial. Después me dice que se le inyecta calor hasta que la temperatura sea 200 grados. Quiere decir que, vamos a suponer que por acá está 200 grados. 200 grados. Yo me voy, ahí está 200 grados. ¿Dónde va a estar el estado final? ¿Dónde va a estar el estado final? Saturación de el gaseoso, ¿verdad? Vapor saturado, vapor saturado. ¿En dónde? Vapor saturado. Vapor saturado es al inicio. Este punto. Vapor recalentado. Vapor recalentado. Acá. En realidad va a estar sobre otra isóbara. Sí. Porque es otra presión. No es la misma presión. No, es la misma presión. Pero ¿dónde va a estar el otro punto? En el vapor recalentado. ¿Cuál es la condición? Atendeme bien, muchachos. Atendeme bien. El recipiente es un recipiente rígido, metálico. No es ningún globo. El volumen es constante. Volumen constante. Aquí va a estar el estado 2. Ahí va a estar. En este punto, donde el volumen es el mismo que el 1 y la temperatura es 200. Entonces, por este punto, voy a dibujar la isóbara. ¿Ven? Ese es el valor que me está pidiendo. Ese. P1 tampoco conozco. P2, pero P2 es lo que me pregunta. P2 es lo que me pregunta. Muy bien. Entonces, vamos a resolver este problema de la siguiente manera. Primeramente, vamos a ver el punto 1. El estado 1. Yo conozco la temperatura 1, que es 60 grados Fahrenheit. Y yo sé que es vapor saturado. Entonces, este estado está bien definido. Entro en la tabla y anoto. Voy a anotar en la tabla la presión 1 va a ser 72,43 libra fuerza por pulgada cuadrada. Y voy a anotar el volumen específico de la parte vapor de este. Y el volumen específico me da 8,558 pies cúbicos sobre libra masa. Eso me da la tabla. ¿Por qué? Porque yo entro en la tabla con esta temperatura sabiendo que es vapor saturado. Muy bien. Ahora voy a poner el estado 2. El estado 2. ¿Qué tengo del estado 2? El estado 2 yo conozco que es temperatura 2 es igual a 200 grados Fahrenheit. Yo sé que es vapor recalentado, ¿no es cierto? Además, conozco el volumen específico del vapor, que es
8,558. 8,558. Profe, Sí. Matías Méndez está ahí como para poder entrar, dice, por favor, dice. Pero, ahora pico. Luca Barreto adentro. Matías Méndez adentro. Usuario desconocido, usuario desconocido. Ya está. Ya está. A la hora que es, las 8:30. Y bueno. Muy bien. Yo conozco del estado 2 la temperatura. Yo sé que es recalentado. ¿Quién me dice que es recalentado? El dibujo. El dibujo me dice que es recalentado. Además, conozco el volumen específico. Igual que este. El volumen específico es el mismo, ¿verdad? Porque tiene el mismo volumen y tiene la misma masa. Solo que en el estado 1 es vapor saturado y en el estado 2 es vapor recalentado. ¿Vamos? Y acá la tabla me dice que la presión 2 es 97,8. Presión 2 es igual a 97,8 libra-fuerza por pulgada cuadrada. Fíjense ustedes, para resolver este problema no hice ningún cálculo. Lo único que hice es apliqué los principios termodinámicos y usé la tabla termodinámica. Y ahí está la presión 2. Fíjense, la presión 2 es 97 y la presión 1 es 72. Está por debajo. En inglés. Resolvimos el problema en inglés. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Carlos Núñez, invitado. Carlos Núñez, un ratito. Ok. ¿Alguna pregunta sobre este problema? Hay que tener en cuenta lo que dice el enunciado del problema. Acá dice volumen rígido. Si el volumen es rígido, el volumen es constante. Y la constante, cualquier punto sobre esta vertical va a tener el mismo volumen. Y con la temperatura de 200, ahí voy a encontrar el estado 2. ¿Qué tal? ¿Qué pareció? ¿Se entiende, profe? Maravilla. Espectacular. Maravilla. O sea, siempre hay que buscar, profe, siempre hay que buscar el punto de encuentro de la temperatura con el volumen para volver a dibujar la curva, vamos a decir, la isobárica. En este problema, hay otros ejercicios que a lo mejor el volumen no es constante. A lo mejor el volumen no es constante. A medida que vamos haciendo ejercicios te vas a ir dando cuenta. Pero con mucha atención, así como estás prestando atención ahora, enseguida captaste. Asimismo, en la siguiente clase vamos a ir haciendo más ejercicios modelos y van a entender. Hoy aprendimos cómo varía un líquido, qué es la superficie termodinámica, cómo varía una sustancia al variar sus parámetros. Vimos que al pasar del líquido a vapor hay un periodo donde la temperatura es constante. La temperatura y la presión, por supuesto. La presión siempre es constante en esos casos. Bueno, otra pregunta por ahí.
Profe, ¿cómo para hallar la respuesta? Es una 27,8 al final de la presión 2. Me he perdido una parte de ahí, no entendí cómo se halló el resultado final. Y estos son los valores que vos tenés como datos. Estos. Este valor que vos ya encontraste ahí. Y vos tenés que saber que los volúmenes específicos son los dos iguales. Nosotros sabemos que volumen específico es igual a volumen sobre masa. Si el volumen es constante y la masa que está adentro es constante, el volumen específico también va a ser constante. Y eso es lo que ocurre. El volumen es constante y la masa que está adentro también es constante, porque no hay ningún agujero para que salga la masa. Entonces el volumen específico también es constante. La diferencia es que en el punto 1 es vapor saturado y en el punto 2 a otra presión ya es vapor recalentado. Eso es lo que hay que... El dibujo tiene que hablar. El dibujo tiene que hablar. Hay que hacer buen dibujo. ¿Me entendés, Vagina? Sí,